Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Daniel capítulo 5, versículo 1, dice así la gloriosa palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Vamos a hacer un comentario de lo que es la palabra de Dios o la escritura, o se puede decir la sola escritura, como la balanza, digamos la escritura como balanza para pesar la doctrina. Acá hay un episodio donde dice que el rey Belsasar hizo un banquete para 1000 de sus príncipes, y dice mientras tanto bebía vino y estaba ahí, ¿no es cierto?, divirtiéndose, gozando de su reinado, hijo de Nabucodonosor, y dice que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea que el rey ya estaba entonado, digamos, entonces mandó a traer los vasos de oro del templo. Entonces fueron traídos los vasos de oro con que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Acá podemos ver cómo un hombre idólatra fue pesado por Dios. Dios tiene una manera de pesar y es por medio de las escrituras. Vamos a tocar también el punto como Pedro también fue pesado y hallado falso por el mismísimo apóstol Pablo. Por eso la doctrina debe pesarse, y vamos a ver las escrituras como una balanza, a Dios como una balanza, que es aquel el que tiene la autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal. Por eso allí la serpiente le tentó a Eva y le propuso ser como Dios o ser otro Dios. Le dijo: no moriréis, sino que el día que comas del fruto serán abiertos tus ojos y vas a saber lo que está bien y lo que está mal, siendo como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que le propuso Satanás al hombre, a Eva y a Adán, ser otro Dios, lo mismo que él es el espíritu diabólico que tiene, por supuesto. Satanás allí quiso hacer de Eva que ella creyera, y creyó efectivamente que podía ser otro Dios, sabiendo el bien y el mal. Traemos en este video saber el bien y el mal como una balanza, o sea, las escrituras. ¿Quién es el que sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién es el que puede decir lo que está bien y lo que está mal? Dios. Entonces el católico siempre se hace esta pregunta, y hacen siempre hace el cara de piedra, digamos, porque es una figura, simplemente no es con el ánimo de ofender, sino de decir quién sabe. El señor Alarcón, que dice: ¿quién tiene la autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal? Eso lo sabe hasta un niño. Si a un niño se le pregunta quién sabe lo que está bien y lo que está mal, le va a decir Dios. ¿Quién otro? Pero esta gente, como tiene el espíritu del anticristo, como lo dijo el mismo Juan, que tienen el espíritu del anticristo, o sea, se oponen a Dios pretendiendo saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces eso es lo que le propuso la serpiente a Eva. Podés ser una balanza vos, o sea, vos tenés autoridad para decidir lo que está bien y lo que está mal. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque la escritura es la balanza. Porque en la escritura está Dios, en la escritura está la voluntad de Dios, en la escritura está lo que Dios piensa, su plena voluntad. Y su doctrina, la sana doctrina y la máxima autoridad está allí en las escrituras, está Dios. Por eso, cuando Jesucristo le dijo allí a los fariseos, a los estudiosos, le dijo: si ustedes quieren saber quién soy, escudriñen las escrituras, vayan a las escrituras, analicen las escrituras y se van a dar cuenta que el que está frente a ustedes es el mismísimo Hijo de Dios. Entonces en las escrituras podemos encontrar a Dios, y en las escrituras está la balanza para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces esta gente que desafía a Dios, por eso son anticristos, desafían a Dios, dice: pero ¿quién es el que
el que dice que está bien y que está mal. Ellos dicen que la iglesia no, la iglesia dijimos que son los alumnos, los que aprenden de los apóstoles. Es como que usted va a un curso y le quieren hacer creer que los que deciden lo que está bien y lo que está mal son los alumnos y no el profesor. Usted, para saber sobre una materia qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿a dónde va a ir? ¿A los alumnos o al profesor? Va a ir al profesor, al maestro, al académico, a la persona que está preparada para decir lo que está bien y lo que está mal, hablando en términos humanos. Ahora, con respecto a la salvación y a la doctrina, ¿quién es el único que tiene autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal? Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En la palabra, en las escrituras. Ahí está la balanza para saber cuál es una doctrina verdadera y cuál es una doctrina falsa. Entonces, el mismo Pedro, como vamos cuando terminemos la segunda parte, fue pesado en balanza por medio de la palabra de Dios. O sea, Pablo tenía la palabra de Dios. Entonces Pedro fue pesado allí en balanza y fue hallado falto. Entonces, dice, en el versículo 5 dice, en aquella misma hora, mientras el rey estaba allí en su fiesta, dice que sacaron sus dioses, adoraron a sus dioses. Dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata. O sea, cayó en idolatría. Y siempre, por eso el mandamiento de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Entonces, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata. O sea que las escrituras y Dios mismo está revelando que las imágenes de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra son dioses. Dioses manifestados, o sea, son dioses que son de la imaginación del hombre, porque el hombre es el que crea dioses y por eso el hombre es idólatra, o sea, otros cristos, otros salvadores, otros ayudadores, otros protectores, otros puentes, otros pontífices, que se los saca el hombre del corazón. Es lo que le propuso Satanás a Eva, o sea, la serpiente a Eva, le dijo, come, cree, porque comer es creer, que vos podés ser otro Dios, que vos podés saber lo que está bien y lo que está mal, que cuando te dicen algo vos podés decir esto está bien o esto está mal. Eso es como una balanza. Usted tiene 5 panes y para saber cuánto pesan esos 5 panes no es que usted lo pone en la mano y dice, bueno, esto pesa tanto. Usted no puede hacer eso porque eso ya escapa de su capacidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traer una balanza y poner esos 5 panes a ver cuánto pesa. Si usted le dan y le dice, bueno, esto pesa 600 gramos, ok, pesan 600 gramos, pero cuando usted va a la balanza pesan 500 gramos, entonces usted está equivocado. Por eso el hombre es falible, el hombre no puede producir doctrina. La doctrina viene de lo alto, como lo dijo Jesucristo. La doctrina que yo les traigo no es mía, sino de mi Padre. Y a su vez los apóstoles enseñan lo que les enseñó Cristo, lo que Cristo les reveló, el Evangelio, la buena noticia, que hay salvación por medio de Jesucristo y nadie más. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiso decir? Yo soy la balanza, yo soy el que dice lo que está bien y lo que está mal. No lo dice la iglesia, porque ya dijimos, la iglesia no tiene ninguna autoridad. Los que tienen autoridad son los apóstoles para decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque ellos fueron ordenados, fueron inspirados, fueron autorizados para dictar doctrina. Si usted es alumno en alguna materia o en alguna carrera, usted no tiene ninguna autoridad para enseñar nada. Usted tiene que estudiar hasta que se gradúe o se reciba, hasta que le den el diploma, hasta que lo reconozca. Dice, usted es ingeniero, usted es abogado, usted es doctor, usted es maestro, etc. Pero mientras tanto usted no puede hacer nada. Y esa es la posición de la iglesia. La iglesia nunca va a ser maestra en el sentido de que nunca va a tener el nivel de los apóstoles que pudieron dictar doctrina. Por eso el canon está cerrado, por supuesto, no hay más nada que agregar. Por eso
los ecuménicos traen confusión a la iglesia diciendo que el canon todavía no está cerrado. Pablo mismo, Dios mismo cerró el canon diciendo: el que lo oye a ustedes, a mí me oye, punto, se acabó. Una vez que murieron los apóstoles ya no hay más nadie. El canon está cerrado, ya lo que dijeron los apóstoles lo dijo el mismo Pablo. Lo que yo les anuncié, eso es el evangelio. Si alguno les anuncia otro evangelio distinto al que yo les anuncié, sea anatema. Aún yo mismo, un ángel del cielo, declárenlo anatema, apártenlo para destrucción. No es que tenían que apedrearlo, pero esa persona no podía predicar más. Lo dijo Pablo: cuando dice apártenlo para destruir, quiere decir que no podía hablar más en la iglesia. Y eso es lo que tiene que pasar con estas cosas. Una persona que habla un evangelio diferente no hay que escucharlo. Tiene las puertas cerradas. Pero si alguien habla conforme a las palabras, como dice en 4.11, si alguno hable conforme a las palabras, como dice Pedro 4.11. El mismo Cristo lo dijo: las escrituras no pueden ser quebrantadas. Entonces, el punto acá es que las escrituras es como una balanza. La figura de la balanza da como de justicia, rectitud, equidad y honestidad. Eso es lo que dice, digamos, si vamos a la etimología de la palabra, en el diccionario. Entonces, lo que le propuso Satanás a Eva y al hombre, lo que le propone, y es lo que cree el catolicismo romano, que ellos pueden ser una balanza. Por eso ellos dicen: ¿cómo saben que la palabra de Dios es palabra de Dios? Porque lo dice la iglesia, porque ellos creen que el hombre puede ser una balanza. Que el hombre puede poner 5 panes en su mano y puede decir cuánto pesan. Eso escapa a nuestra capacidad. Aunque sea algo terrenal, algo que hasta de pura suerte le puede acertar, pero no hay ninguna garantía de nada. Siempre si lo vamos a la exactitud, si usted tiene que pesar con su propia mano 5 panes a ver cuánto pesan, si lo llevan a una exactitud millonésima, nunca va a dar exacto. Solamente a través y por medio de una balanza. Si usted quiere conocer la sana doctrina, está en las escrituras, lo dijo Juan: el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. O sea que el que apela al testimonio de los apóstoles es de Dios, y el que no apela al testimonio de los apóstoles no es de Dios. Por eso Roma se inventó un magisterio, se inventó una balanza. Que son ellos mismos. Ellos se inventaron. El Cristo católico es un Cristo inventado, es un Dios inventado. Por eso ellos dicen que ellos hicieron la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos crearon a su Dios. Lo dijo una mujer católica también. Cristo sin la iglesia no existiría Cristo. Claro, porque ellos se inventaron a Cristo. Su propio Cristo es inventado por los mismos católicos. Por eso ellos dicen que hicieron la Biblia, claro. Es como que se inventaron un cuento. Por eso el Cristo católico es un cuento. Pedro dijo: nosotros no vinimos a ustedes con cuento, con fábula. Nosotros vinimos para dar testimonio y conocemos verdaderamente, porque nosotros estuvimos en el Monte Santo. Nosotros lo vimos a Cristo transfigurarse, nosotros lo vimos a Cristo resucitar, nosotros lo vimos a Cristo ascender a los cielos, nosotros vimos la voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, etc. O sea, ellos eran los testimonios de que Cristo era el bendito Salvador. Entonces, aquí dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Está hablando que aquí el Belsasar estaba en plena idolatría, estaba entonado, estaba semi-borracho, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. O sea que el juicio no vino por una voz que vino del cielo, sino que vino por medio de una escritura, de una mano que escribía en la pared, que era, por supuesto, la misma mano de Dios. O sea que Dios habla al hombre por medio de las escrituras. Por supuesto que hubo una tradición oral. El punto es que cuando uno lanza una palabra, eso es abstracto, eso queda en el aire. Si usted no la escribe, lo que se habló, eso quedó. Se perdió, ¿quién lo sabe? Solamente el que lo escucha, nadie más. Entonces, había una tradición, por supuesto, pero la tradición es abstracta, tenemos que decir, la tradición es abstracta. Es algo que solamente se puede materializar por medio de las escrituras.
Bueno, eso ya lo expliqué muchas veces. Dice, y el rey veía la mano que escribía, escritura. Por eso, si usted va a comprar algo, si se le preguntara a los católicos o a los apologetas católicos, si usted va a comprar un auto, una casa, cualquier bien material, ¿usted qué hace? ¿Usted lo compra así porque sí, nomás porque la persona se lo vende? ¿Qué tal si es algo robado y al rato cae la policía y dice, no, señor, esto no le pertenece a usted, esta casa que usted compró, muéstreme los papeles que es suyo? No, no tengo papeles, yo lo compré sin papeles, lo compré oralmente, bueno, lo compré por tradición, porque alguien me dijo que, y yo pagué. No, señor, esta casa no. Esta casa es robada, o esta casa, o este auto es robado, etcétera. Usted necesita una escritura, usted necesita un aval, usted necesita una autorización, usted necesita algo legal, sellos, firmas, etcétera. Por eso el católico es falso, el catolicismo es falso, por eso es un Cristo inventado. ¿Por qué? Porque no hay escritura. El Cristo católico no existe en las escrituras. Entonces el rey, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. Y esa es la situación que va a pasar a todas las personas que no han creído en el Cristo de las Escrituras. Ese es el verdadero Cristo, el de las Escrituras. Aún los mismos unicitarios o cualquier secta que... Bueno, los mormones inventan libros, los testigos de Jehová tienen sus folletos, los unicitarios apelan mucho a los padres de la mentira, que ellos llaman los padres de la iglesia. Nada que ver, eran filósofos, idólatras y mentirosos. Y apelan mucho, ¿por qué? Porque hay muchos unicitarios, o sea, toda una mugre es eso, una mugre doctrinal lo que enseñaron esos padres de la mentira. Uno lo lee y es espantoso lo que dice. Porque a ellos no les hace efecto, porque no creen en las escrituras, no creen en el Cristo de las escrituras, creen en un Cristo histórico, en un Cristo de los hombres. Entonces dice que entonces el rey palideció. Y esta es la situación del católico o de cualquier persona, mormón, testigo de Jehová, lo que sea. En el día del juicio se van a encontrar con el Dios de las Escrituras. Ese es el problema, que se van a encontrar con el Dios de las Escrituras. Y dice que van a palideció, dice el rey. Y eso es lo que le va a pasar, lo dice la misma Escritura. Allí cuando van a estar delante del gran trono blanco, grandes y pequeños, para dar cuenta a Dios por qué no creyeron en Jesucristo. ¿Por qué no le creyeron al Jesucristo de las Escrituras? Porque allí está el verdadero Jesucristo. Como dice el señor Alarcón, el medio no son las Escrituras para conocer a Dios. Usted observe lo idólatra y oscuro que es este hombre y los pensamientos torcidos que tiene, que dice que Dios, para conocer a Dios, no necesita las Escrituras. ¿Y quién te lo va a contar? Por eso él cree en el Dios católico, porque él le cree a los hombres antes de creerle a Dios, antes de creerle a los profetas, antes de creerle a Cristo, antes de creerle a los apóstoles. Él le cree a los hombres, a falsos testigos, son falsos testigos. Es como un juicio donde hay testigos falsos y hay testigos verdaderos. Los testigos verdaderos son los apóstoles, los testigos falsos son los padres de la mentira. Hay dos testimonios. Unos vieron a Cristo, unos estuvieron en el monte, lo vieron resucitar, lo vieron ascender a los cielos, estuvieron cara a cara como pasó con Pablo, porque Pablo sabemos que él no lo vio a Cristo resucitar, no lo vio a Cristo ascender a los cielos, no lo vio a Cristo morir, no habló en la tierra con Cristo, pero Pablo fue llevado al tercer cielo para ratificar su apostolado. Porque cualquiera puede decir, pero ¿cómo vas a ser testigo si no estuviste con él? No lo viste morir, no caminaste con él, no escuchaste su voz. No lo viste resucitado, no lo viste ascender a los cielos. ¿Cómo puede ser apóstol? La palabra del Señor dice allí en 2 Corintios 12 que él fue al tercer cielo, fue al paraíso, al lugar donde estaba Cristo, y dice que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre conocer. Entonces le profetizó el mismo Ananías que de la misma boca de Cristo él iba a oír el Evangelio y iba a ver a Cristo cara a cara. Al Cristo resucitado, Pablo lo vio cara a cara. Lo dice también allí en Corintios, donde el mismo Pablo dice, Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dando testimonio de que él estuvo cara a cara con Cristo. Se lo profetizó Ananías, le dijo de la propia boca de Cristo, del Salvador, vas a oír toda tu misión, tu trabajo,
te va a explicar el Señor, te va a revelar el Evangelio. Entonces Pablo es un verdadero apóstol. Y de ahí más no hay más nada. Todo lo que se pueden inventar es palabra de hombre. Y dice que él gritó en alta voz, quisieron venir magos, caldeos y adivinos, etc. Entonces el rey Belsasar, en versículo 9, dice, se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Entonces estábamos en la imagen del rey ante las escrituras, ante esta escritura, que estaba en la pared. Dice que el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, o sea, llegó como una confusión, el hombre estaba atormentado por las escrituras que estaban en la pared y no sabía, pero había algo que no estaba bien. Por eso el católico está absolutamente ciego. Una persona, si pudiera ver el Dios de las escrituras, le pasaría lo mismo que le pasó al rey Belsasar, o sea, se quedaría pálido, sus pensamientos se turbarían al ver que ese Dios un día lo va a juzgar y que no tiene salvación. Entonces el hombre, por eso al oír, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el hombre, la mujer, escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, palidecen, se turban sus pensamientos y buscan al Salvador. Por eso alcanzamos salvación el día que nosotros escuchamos que Cristo nos podía salvar de esa condenación eterna. Entonces creímos ante el Cristo de las Escrituras y fuimos salvados. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos, o sea, se encorvó, se vino abajo en su ánimo y sus rodillas daban la una con la otra. Y eso va a pasar con todos los que no, con todos los apologetas católicos, la complacencia, van a empezar a temblar ante el Dios de las Escrituras. Si no se arrepienten, por supuesto. Hay posibilidades, cualquier ser humano en esta tierra tiene posibilidades hasta el último minuto de su vida de creer en el verdadero Salvador, o sea, el que está en las Escrituras, no el que cuentan los hombres, el que cuentan los católicos, los mormones, testigos de Jehová, cualquier secta que a usted se le ocurra. Son falsos testigos. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Dice, entonces trajeron a Daniel, al profeta Daniel, para que le diera la interpretación, porque dicen que Daniel tenía un espíritu superior, dice que el espíritu de los dioses, porque ellos creían en muchos dioses, eran paganos, estaba en Daniel, y tenía la interpretación de lo que había sido escrito en la pared. Y dice, entonces el rey le dice, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel del que los hijos de la cautividad de Judea que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Si había algo que tenía a favor este rey que le prestó atención a las escrituras, o sea, que temió ante esa escritura. Yo pues he oído, dice el versículo 16, de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Por eso el católico, cuando escucha el verdadero evangelio y puede escuchar la verdadera interpretación de las escrituras, que el único que salva es Jesucristo, que no hay salvación ni en la iglesia, ni en el purgatorio, ni en los curas, ni en la hostia, ni en el bautismo, ni en el rosario, ni en nada del paganismo, alcanza salvación. Entonces puede creer y recibe la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en los hijos de Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Santo Dios está en nosotros y podemos ver las cosas claramente, lo dijo Juan. Ustedes tienen la unción del Santo que los ilumina y pueden entender la doctrina, pueden entender la palabra y no necesitan que nadie les enseñe nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ilumina. Ya dijimos que tratar de ver algo en un cuarto oscuro es imposible, digamos.
Pero cuando usted cree, viene el Espíritu Santo y le ilumina toda su vida. Es como encender la luz y todo. Por eso Juan decía, la unción del Santo está sobre ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe nada porque ustedes saben todas las cosas. Queriendo decir que cuando viene el Espíritu Santo es como que se prende la luz y podemos ver dónde están todas las cosas. Entonces podemos ya empezar la vida cristiana para darle la gloria, la honra a nuestro Dios por medio de esa iluminación de que Él nos ha salvado y ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces, el rey le dice a Daniel, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Ya Dios había enviado un juicio, ya había sido pesado en balanza y había sido hallado falto. Por supuesto que el rey presentía que algo no estaba bien. Un católico cuando lee las escrituras tiene que presentir que algo no está bien. Tendría que palidecer, turbarse sus pensamientos, caer su semblante y temblar ante las escrituras, ante el Dios de las escrituras. Y es así como vienen tantas conversiones de católicos al cristianismo, porque les pasó como a este rey. Vieron al Dios de las escrituras, vieron al Dios que escribió en la pared, vieron al Dios que escribió en las tablas de la ley, vieron al Dios que fue el que nos dio las escrituras y tiemblan y reconocen y se postran y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y tienen salvación. Entonces el rey le dice, si ahora puedes leer esta escritura, ¿a qué se apeló? ¿A una voz que vino del cielo? ¿A alguien que pasó y gritó algo? No. Si puedes leer esta escritura, había algo claro para que nosotros podamos ser salvos, la escritura. Muy claro, pero no la entendía. Entonces dice, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. La iglesia lo que hace es interpretar lo que hablaron los apóstoles. La iglesia no aprende, es como el alumno que aprende del profesor, del maestro, del académico. Es instruida la iglesia y simplemente transmite o interpreta lo que dice el profesor. O sea, lo que dicen los apóstoles, nosotros tenemos que interpretar y explicar que el Salvador es Jesucristo, que no hay otro Salvador. Eso es lo que enseñan los apóstoles. Y nosotros como iglesia, como voceros contemporáneos a esta generación, lo que decimos es que el Salvador del mundo es Jesucristo, porque los testigos, los apóstoles lo han dicho. Por eso Jesucristo dijo, y no te ruego solamente por estos, o sea, estaba hablando de los apóstoles, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra apostólica. Te ruego que sean uno, por eso ahí está lo de la unidad. Cristo no habla de que seamos uno, que seamos ecuménicos, que nos juntemos con todo y que seamos una pelota de gente que decimos que creemos en Dios. No, para creer en el verdadero Dios y tener salvación, porque Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, te ruego que sean uno los que van a creer, o sea, la iglesia, con los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los que tienen la autoridad para enseñar al Dios verdadero, o sea, Jesucristo, y al Padre. Jesucristo fue enviado por el Padre. Jesucristo es el puente, el pontífice, la roca, con la cual nosotros, al creer en Él, podemos tener acceso al Dios eterno. Entonces, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Dios es solo escritura, Dios se mueve por medio de las escrituras, Dios habla al mundo por medio de las escrituras. O sea, es anacrónico decir que hay una tradición, que se puede dictar doctrina ahora. Ahora ya no se puede dictar más doctrina, porque los que dictaban doctrina están todos muertos y Jesucristo está a la diestra del Padre. ¿Quiénes eran los que dictaban doctrina? Aquellos que habían sido inspirados por Dios, o sea, Dios mismo estaba dictando doctrina y estaba diciendo a la humanidad. Pero Él tenía sus elegidos, tenía su pueblo, tenía sus profetas, Cristo. Cristo dijo, no es mía la doctrina, sino de aquel que me envió. Los apóstoles
No es mía la doctrina, sino de aquel que me envió. Ustedes tienen que seguir la doctrina de Cristo, decían los apóstoles. Entonces, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones serán para ti y da tu recompensa a otros. No quería regalías, digamos, no quería dones. Y dice Daniel: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Por qué nosotros podemos interpretar correctamente y no tenemos una interpretación privada? Primeramente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Una persona que tiene el Espíritu Santo se puede equivocar, por supuesto. Cualquier persona se puede trompezar con algo. O sea, aunque esté la luz prendida, usted se puede trompezar con algo. Incluso se puede caer teniendo la luz prendida. Usted imagínese con la luz apagada, se termina matando solo, porque hay de todo en un lugar donde está la luz apagada. Pero si usted tiene la luz prendida, tiene el Espíritu Santo, no decimos que la interpretación de la iglesia verdadera tiene sus equivocaciones, por supuesto. Por eso debemos leer, estudiar, memorizar y analizar los textos de las Escrituras para llegar a un pulimiento de lo que enseñaron los apóstoles. Pero no tenemos interpretación privada. ¿Por qué no tenemos interpretación privada? Porque cualquiera que estudia a la luz de los apóstoles se puede equivocar, como cualquier alumno en un curso. Está estudiando, le toman un examen y si sacara 10 todo, bueno, excelente, pero hay veces que no nos sacamos 10, sacamos 9, 8, 7, 6, etc. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar en ese transcurso, en ese proceso de aprendizaje. Entonces dice Daniel: leeré la escritura y le daré la interpretación. O sea que la interpretación que nosotros tenemos que tener es que el único que salva es Jesucristo como primera medida, nada más. No hay iglesia, el hombre no puede salvar ninguna religión, ninguna denominación. Los católicos preguntan qué denominación es, como si fuera tan importante, como si la denominación fuera la verdad. La denominación no es nada, es un nombre nomás para identificar, pero no. Lo que hacen mucho las denominaciones es atar a los hombres a ciertas creencias. Y quedan en ese techo y no pasan de ahí. Por eso la iglesia verdadera no tiene denominación. Usted, aunque tenga denominación, usted tiene que aspirar a conocer profundamente a Cristo, al margen de lo que crea su denominación. Usted puede decirse que es pentecostal, por ejemplo, y el pentecostal cree que la salvación se pierde. Yo nací en iglesias pentecostales, pero nunca me detuve en la enseñanza del pentecostalismo. En realidad yo nunca fui nada, pero nací en congregaciones pentecostales. Nunca me consideré ni pentecostal, aunque estudié en colegio católico, nunca fui católico, nunca fui. Yo fui y soy un hijo de Dios, siempre, desde el primer día, siempre. Nunca me aferré, digamos, a los hombres o a las denominaciones. Nunca, siempre quise conocer cara a cara a mi Dios, una relación personal con Dios al margen de las denominaciones, de los nombres, de los hombres, de los líderes, etc. Aunque hay muy buenos maestros y estamos agradecidos por los buenos maestros, pero solamente aprendemos del Dios verdadero. Entonces vamos a leer en el versículo 22, dice: y tú, su hijo Belsasar, o sea, está hablando de Nabucodonosor. Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. O sea que había una falta de respeto de parte de este hombre. Al traer los vasos del templo y beber vino era como un desafío a Dios, estaba desafiando a Dios. Y tu mujer y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, idolatría y oro. O sea que la Biblia llama a las imágenes dioses. Y el católico dice que no son dioses, dice lo católico. Tiene una imagen de María, una imagen de San Expedito, una imagen de todas. Tienen miles de imágenes. El Señor mismo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Y ellos lo hacen y dicen que no. Ese es el problema que haga, una ceguera total, una tosudez.
Es como el burro que se empaca y no quiere avanzar y se empaca y no hay manera de moverlo. Entonces, además de esto, diste alabanza a dioses de plata. Diste alabanza a dioses de plata. O sea que ellos le dan alabanza a esculturas. Ellos dicen que no, pero lo hacen. Usted vaya a romperle una imagen de María a los católicos, lo linchan, lo matan, lo prenden fuego. Por eso en la antigüedad o en la Inquisición, los cristianos verdaderos no le querían dar alabanza a las estatuas. Entonces, ¿qué van a hacer? No le querían dar alabanza a su Dios, aunque lo nieguen. Dice, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. O sea que el Dios de las Escrituras está enojado con esa gente, digamos, en el sentido de que son idólatras, tienen que creer en el Dios verdadero. Tienen que creer en el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Y dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Por eso el católico es idólatra y no tiene salvación. Por eso dice que los mentirosos e idólatras serán arrojados al lago de fuego. Porque no honran a Dios. El día que honran a Dios tiran todas sus esculturas, tiran todos sus dioses. Dice, y entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, o sea, la mano de Dios, que ha escrito las escrituras, porque al ser inspirada es Dios el que está escribiendo las escrituras. Porque si el católico dice que hizo la Biblia, ¿por qué no tiene que... tendría que arrancar un montón de versículos en sí. La escritura nunca habla del catolicismo romano. Eso lo dicen porque lo dicen nomás. El que lo cree, el que no lo cree, no lo cree. Es así el diablo de mentiroso. Entonces, la mano de Dios está contra los idólatras. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La mano que trazó las escrituras dice que el idólatra será condenado. Y la escritura que trazó es, o sea, el medio Dios de comunicarse con este rey que había caído en tal profundidad idolátrica, es la escritura. Es la escritura. Acá está patente cómo Dios habla al hombre. Por supuesto que Dios habló por los profetas, habló por Jesucristo, habló por los apóstoles, y los católicos dicen, ve que Dios habla por el hombre. No, Dios habla por los inspirados, por aquellos que Él escogió. Ya se terminó esa época. Estamos en la época donde el hombre cree en Dios, en el Dios verdadero por medio de las Escrituras. Jesucristo lo dijo. No solamente te ruego por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y si ellos están muertos, o sea, el mundo va a creer y se va a salvar por la palabra de los apóstoles, y los apóstoles están muertos. ¿Cómo hacemos? Por medio de las Escrituras. No hay otro camino. Entonces leemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, como dice aquí, ya para ir terminando lo de Daniel, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, dice Daniel. Dice Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel es pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino, y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Dios. ¿Y cómo determina Dios lo que está bien y lo que está mal? Por medio de las Escrituras, no por medio de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son falibles. O sea, es la gran mentira de Roma diciendo que ellos tienen un magisterio infalible, que aparte dice la iglesia es infalible. O sea, usted hace la mezcolanza,
la pelota de incongruencia que junta ahí como si fuera una tortilla de papa, lo comprime y todo, dice esto es la verdad. O sea, mezcla lo que es la iglesia y lo que es el magisterio. O sea, los apóstoles dicen que la iglesia es infalible. ¿Cómo la iglesia va a ser infalible? Es como un estudiante de medicina salga a hacer operaciones a los hospitales. Va a matar toda la gente. Porque es un estudiante, no sabe, está aprendiendo. Hasta que no le den el diploma como cirujano no puede hacer nada. Pero la iglesia nunca va a llegar a ser cirujano, digamos, en ese sentido. Nunca va a poder operar gente, la iglesia. Y ese es el problema. Por eso la iglesia no está capacitada. No puede dictar doctrina, porque ellos dicen que la iglesia es infalible para dictar doctrina e imponer su idolatría a sus dioses paganos. Por eso ellos dicen que la iglesia es infalible, o tienen un magisterio infalible. Hubo un magisterio infalible, que eran los apóstoles. Aún así, Pedro fue varias veces reprendido, no solamente fue reprendido por Jesucristo, fue reprendido por Pablo. O sea que Pedro fue pesado en balanza. Por supuesto que Pedro es un apóstol, un grandísimo apóstol, o fue un grandísimo apóstol. Pero ahí nos damos cuenta cómo el que determina lo que está bien o lo que está mal es Dios, no los hombres. Aunque Pedro fuera un apóstol, aún él tenía que ser corregido por Dios mismo, porque en última instancia, si no hubiera en las Escrituras esas correcciones, nosotros hicimos, si hubieran hecho la Biblia, hubieran borrado, por ejemplo, 16:23, donde Jesús lo llama a Pedro Satanás, donde Pedro se equivoca 1000 veces, hubieran borrado todo eso. Por eso no tiene nada que ver. El catolicismo, Dios nunca confió en las Escrituras a los gentiles, se la confió a los judíos. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque ya dan testimonio de mí. ¿Quién es? Porque Jesucristo lo dice también en Juan 4, cuando habla con los samaritanos, la salvación viene de los judíos, no de los gentiles. Entonces, Pedro fue corregido por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo y por el mismo Pablo. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque acá había algo importante, que era que Pablo dijo allí en 3:10, 11, 12 y 13, donde habla de lo que los obreros, era muy importante lo que ellos enseñaban, porque dependía la salvación de los hombres en conocer al Dios verdadero. Por eso Jesús oró que seamos uno con los apóstoles, no que nos juntemos en una pelota de gente que se dicen cristianos. Jesús no oró en ese sentido, por eso está mal lo que se cree, que dice que la iglesia tiene que ser una. La iglesia es una, ya por naturaleza somos uno, porque somos el cuerpo de Cristo. Lo que oró Jesús, esa no era la preocupación de Jesús, que estemos todos reunidos como una pelota de gente. La preocupación de Jesús era que la iglesia predique y enseñe al verdadero Dios por medio de la palabra de los apóstoles. Entonces, cuando Pablo dice, yo fui puesto como perito arquitecto, o sea, como el jefe de la obra, él dice, mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir eso? Que los que sobreedifican se equivocan. Es como ya lo hablé tanto en mi video, está el profesor, está el maestro, está el académico, está el instructor que le dice, miren ustedes, presten atención a lo que yo les estoy enseñando. No van a hacer cosas que confundan un riñón con un hígado en una operación. Y en vez de sacar el riñón, saquen el hígado. Presten atención, ¿no? Que es muy delicado lo que estamos tratando, le quería decir Pablo, allí en Corinto. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 3:10 de Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, el otro que edifica encima, ¿qué es? Es la iglesia, nosotros lo que edificamos encima de lo que habló Pablo, los apóstoles. O sea, estamos enseñando lo que enseñaron los apóstoles. Por eso la unción del santo está sobre nosotros. ¿Para qué está la unción del santo sobre nosotros? O sea, el Espíritu de Dios. Para iluminarnos
en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles y más específicamente lo que enseñó Pablo. Entonces dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia se equivoca. Por eso Jesús oró, Padre, no te ruego solamente por esto, sino por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. O sea, la unidad que Cristo oró es porque nosotros somos uno con los apóstoles en doctrina. ¿Por qué? Porque ahí dependía si se predicaba al Dios verdadero o a un Dios falso. Por eso surgen muchas herejías, muchas blasfemias, mucha apostasía. ¿Por qué? Porque se salen del tronco. O sea, salirse del tronco es salirse de las escrituras, o sea, salirse de la enseñanza de los apóstoles y profetas. Por eso en 2.20 dice que todo tiene que estar concatenado con los profetas y con los apóstoles, porque ellos hablan del Dios verdadero, o sea, de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, dice, el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que hay muchos, este asunto es tan serio, porque Pablo dice, mire cómo sobreedifica cada uno, porque la predicación es importante. ¿Qué Dios estamos predicando? Usted puede predicar un Dios católico que no salva a nadie, un Dios mormón que no salva a nadie, un Jesucristo de los testigos de Jehová que no salva a nadie, que dice que es el arcángel Miguel. Como el arcángel Miguel no salva a nadie, es un ángel, es una criatura. El que nos salva es Dios, el que nos salva es su Hijo, Jesucristo, que fue enviado por el Padre. Él nos salva, Él pagó el precio, Él es el Cordero Santo. Entonces se pueden predicar muchos Cristos, por eso Pablo le dice también a los de Corinto, también en 2 Corintios 11, tengan cuidado, porque me temo que ustedes puedan ser engañados como fue engañada Eva, que hay otro Cristo, otro Evangelio, otro Espíritu. Tengan cuidado, y miren cómo por eso surgen tantas sectas, y la secta más grande sabemos que los católicos son las sectas más grandes, porque están creyendo en un Cristo de mentira, un Cristo imaginario, un Cristo que se inventaron ellos. Si usted cree en el Cristo católico, es un Cristo inventado por los hombres, es un ídolo, es Satanás disfrazado de Cristo. No es Cristo, el Cristo católico no es Cristo, no es el verdadero Cristo, es Satanás disfrazado de Cristo, porque como dijimos ya, en el día del juicio, en ese gran día, no lo van a encontrar a Satanás fácilmente, digamos, porque es muy parecido a Cristo, porque él era un arcángel, él era un querubín, que se vio tan grande y tan poderoso que se puso al lado de Cristo y dice, bueno, no hay tanta diferencia. Vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Sos Dios, pero no sos el único Dios. Es lo mismo que dice el señor Alarcón, lo que dice el señor Paracía y todos los apologistas católicos. La Escritura es autoridad, pero no es la única autoridad. Hay otra autoridad. Y eso es el mismo del espíritu del anticristo. Vos sos Dios, pero yo también. Vos tenés autoridad, yo también. Vos sos infalible, yo también. Ese es el espíritu del anticristo. No conocen quién es Cristo. ¿Por qué le pasó eso a Satanás? Que fue el primer idólatra que se idolatró a sí mismo y se hizo otro Dios y le transmitió eso a la humanidad. Se lo transmitió a Eva y Eva a Adán. Y entonces dice, yo conozco tus obras, dice en Apocalipsis 2.2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Está hablando a la iglesia aquí en Efeso. Efeso habían conocido personalmente a Pablo. Pablo les había dado las instrucciones, les había enseñado, y ellos sabían que Pablo era un verdadero apóstol, pero vinieron otros diciendo que eran apóstoles y los hallaron falsos. ¿Por qué? Porque ellos habían estado con el verdadero testigo, o sea, Pablo. Entonces, por eso es necesario, cuando usted conoce a Pablo, cuando usted conoce la enseñanza de Pablo, se va a dar cuenta que los papas, estos obispos católicos, los padres de la mentira, los concilios, todo mentira eso. Al igual que los efesos conocieron al Pablo verdadero, digamos, al verdadero apóstol, y cuando vinieron falsos, se dieron cuenta que no eran verdaderos, no eran como el apóstol Pablo. Que no había más apóstoles, digamos. Entonces usted se va a dar cuenta que cuando usted conozca a Pablo,
usted va a conocer al verdadero Cristo, porque Pablo le predica, le enseña y le instruye en el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, el verdadero Salvador. Nunca Pablo le va a hablar del catolicismo romano. Entonces dice que los efesios, la ciudad de Éfeso, probaron a los que se decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Todo por medio del verdadero testimonio. Es lo que pasó con Daniel y con Belsasar. Fue hallado alguien que era idólatra. ¿Quién le podía decir a Belsasar, el rey, sos un idólatra? Dios, el único. Ni Daniel, nadie se atrevía a decirle, el rey, sos un idólatra. Porque el rey no mandaba a cortarle la cabeza, sea quien sea. No perdona, en esas épocas no perdonaban a nadie, se mataban entre... Si era el hijo, el hermano, no le importaba nada a esos reyes. Cuando se enfurecían no quedaba persona con cabeza. Entonces tuvo que venir Dios por medio de la escritura que él escribió en la pared y decirle, has sido hallado falto. Y a la noche murió el rey. Después dice en el versículo siguiente que murió. Y fue sucedido por su hijo, etc. Entonces, la balanza, el que dice lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y Dios está en las escrituras. No está en otro, no está en los hombres. No está en los hombres. Si usted va a una panadería y le dice, deme un kilo de pan, y el hombre le agarra con una bolsita y lo pone en la mano y le dice, un kilo de pan, usted no se lo va a comprar. No se lo va a comprar. ¿Quién va a comprar? Es una persona que no le carbura bien. Dice, este hombre no está bien. Es lo mismo que hacen los que van al catolicismo. Le dice, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Y agarra, lo pesa él mismo, como este panadero que pesa las cosas con su propia mano. Como me dice el señor Alarcón, yo necesito que alguien me diga que eso pesa 1 kilo. Entonces viene ese panadero y le dice, esto es 1 kilo y son 3 panes. Y se va Alarcón contento que esos 3 panes es 1 kilo. No es 1 kilo, esos son 300 gramos si usted lo lleva a una balanza. Y el señor Alarcón contento y le dice a todos, tengo 1 kilo de pan, les dice, tengo 1 kilo de pan. Y es la burla. Es un hombre que hace el ridículo todas las mañanas y todas las noches ahora. Son gente que hacen el completo ridículo, andando con una bolsita con 3 panes diciendo que es 1 kilo. Y dice, ¿quién te lo dijo? El panadero de la esquina. Pero ese panadero no tiene balanza. A mí me dijo que... Yo le creo a él, dice. Él me dijo que es 1 kilo y yo creo que es 1 kilo. Punto, se acabó. Y así andan como por la vida, con su bolsita de 3 panes diciendo que es 1 kilo. Eso es el catolicismo romano. Diciendo que 3 panes es 1 kilo. ¿Y quién te lo dijo? El panadero de la esquina. Pero ese panadero, vos sabés que está medio loco, que no tiene balanza. No, pero yo le creo, dice. Y es lo que hace el señor Alarcón y demás. Y con esto vamos a terminar cuando Pablo reprende a Pedro. Y Pedro se encontró con la balanza, digamos. Pablo era un hombre, Pablo era un apóstol, Pablo era un escogido, Pablo es aquel que ha sido puesto como maestro, como perito arquitecto, como predicador y apóstol. O sea, Pedro no se enfrentó con cualquiera. Es lo mismo que cualquier persona va a las escrituras y se encuentra con Pablo. Y Pablo, siendo inspirado por Dios, escribió. Él mismo lo dijo, fuera de esta escritura no hay nada. Hasta yo me puedo equivocar fuera de las escrituras que están aquí en mis epístolas. Lo dice allí en 1:6 al 8 de Gálatas, que se puede encontrar acá. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acá hace como una introducción de lo que va a hablar de Pedro. Él está hablando de los judaizantes y Pedro había caído en ese espíritu porque Pedro no tenía la profundidad ni había ido al tercer cielo. Si Pedro hubiera sido papa, como dicen los católicos, que eso no existe en las escrituras, Jesús nunca dejó ningún papa, ¿quién hubiera ido al tercer cielo? ¿A quién Dios hubiera elegido para ir al tercer cielo y explicar a los gentiles el evangelio? A Pedro. Pero como Pedro era un apóstol, más, digamos, aunque era un grandísimo apóstol, pero el hombre es hombre, era una criatura. El que fue elegido para ir al tercer cielo era Pablo. Entonces Pablo trajo el evangelio
de la gracia por medio de la fe y no por obras. O sea, trajo esa revelación del cielo. Por eso el Evangelio es del cielo, no es de la tierra. Entonces Pedro estaba fuera de sintonía y es corregido. Por eso dice que la luz manifestará quién está predicando un verdadero evangelio. Y en este caso estamos hablando de lo que se puede decir ligas mayores. Están hablando dos apóstoles. Se puede decir los dos apóstoles más grandes que más han obrado, digamos, que es junto con Juan, son protagonistas aquí en el Nuevo Testamento. Junto con Juan, sí. Entonces se enfrentan estos dos gigantes y Pedro es manifestado de que no estaba obrando bien ni estaba enseñando bien, porque lo dice el mismo Pablo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Pablo habla de un evangelio diferente, habla de un evangelio porque el verdadero evangelio es del cielo. Cuando habla Pablo de un evangelio diferente, está hablando de un evangelio de esta tierra. O sea, un evangelio que se guía por los ojos. Porque Pablo habla de una circuncisión no hecha a mano, y aunque acá no lo dice, pero dice que Pedro judaizaba, y los judaizantes querían judaizar a los gálatas, está hablando de una circuncisión hecha a mano. O sea que había un evangelio de esta tierra, o sea, visible, algo con señales que podían marcar, que quedaban impregnados en la retina de los ojos, se puede decir de alguna manera, que no lleva a otra cosa que a la idolatría, que por medio de esos ritos o ceremonias la persona se podía salvar. Entonces Pablo está diciendo que eso era un evangelio diferente, eso ya había pasado, lo de los ritos, las ceremonias para acercarse a Dios de modo temporal o simbólica o una sombra y figura de lo que iba a venir, era una cosa, pero ahora era todo espiritual. Por eso Pablo habló de una circuncisión no hecha a mano, de un bautismo en Cristo, o sea, de algo espiritual, de algo que los hombres no pueden ver, de un lavamiento del alma, del espíritu del hombre para ser salvo. Estaba hablando Pablo de algo espiritual. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana, vendrá el tiempo en los que adoren a Dios, ya lo adorarán en espíritu y en verdad, no será aquí, no será allá, sino que todo lo tendrán a Dios en el corazón. Será algo espiritual, algo invisible, porque antes de Cristo era todo visible, todo por sombras y figuras, porque no había venido la realidad, pero cuando vino la realidad, todo se hizo, después que Cristo ascendió a los cielos, hay una circuncisión no hecha a mano, por ejemplo, en este caso. Entonces la circuncisión no hecha a mano era el verdadero evangelio, pero la circuncisión hecha a mano era un falso evangelio, porque eso ya había pasado. Por eso Cristo le dice, cuando habla del sacerdocio, quítalo primero para establecer esto último, o sea, un sacerdocio divino, un sacerdocio del cielo, un sacerdocio que no se corrompe, que no se inmuta, que solamente Cristo es el sumo sacerdote, que ningún hombre puede ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque los hombres son débiles y son ineficaces lo que hacen los hombres. Es un puente de papel el sacerdocio de hombres. Y el sacerdocio de Cristo es ese sacerdocio hecho con la roca, que es Cristo, con cemento, con hierro, con algo que no se rompe, donde los hombres pueden pasar y llegar al Padre por medio de ese sacerdocio, según Melquisedec. Entonces, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al de que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que, ¿qué está queriendo decir acá el apóstol Pablo? Que en las Escrituras está el Evangelio. No fuera de las Escrituras, porque lo dice el mismo Pablo. Más si aún nosotros, o sea, Pablo está diciendo, yo me puedo equivocar. Aún mis discípulos o mi equipo apostólico se puede equivocar. Después de esto no hay nada, yo escribí, punto, Dios me inspiró, lo escribí y ya está, no hay más nada. Si yo a mí me agarro un problema de la cabeza y empiezo a hablar cualquier disparate, que María fue asunta al cielo, de que el bautismo salva, etc., no me crean. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que hasta el mismísimo Pedro fue probado por fuego. Fue probado por fuego. ¿Y dónde está ese fuego? En la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, mi palabra es como un martillo que rompe la piedra, quebranta la piedra, y como fuego
consumidor. Es como fuego, no es como fuego mi palabra, preguntaba allí en Jeremías. No es como fuego mi palabra. Entonces Pedro, al enfrentarse con Pablo, usted imagínese encontrarse con Pablo, y usted es apóstol también, y el mismísimo Pablo tiene esa palabra que es como fuego, o sea, el Evangelio. Por eso hay un Evangelio diferente, él dijo, yo traje un Evangelio verdadero. Y como dijimos, hasta el mismo Pablo le dio testimonio que en las Escrituras está todo, la verdad, no hace falta nada, agregarle nada, ni sacarle nada, ahí está todo. No en la tradición de los hombres, ni en la misma, y él mismo pone allí cuidado, porque decía, bueno, por ahí me agarro, se me cruzan los cablecitos, y empiezo a hablar disparates católicos, y no me crean, le dijo Pablo. Esa tradición no tiene esa transmisión de dicción, porque tengo problemas acá en la cabeza, estoy enfermo. Por supuesto que no le pasó eso a Pablo, pero él daba la posibilidad que se vuelva, que tenga problemas mentales, seniles, y empiece a hablar cualquier disparate. Que el bautismo salva, que la hostia salva, que el pedazo de pan escrito y toda esa locura. Dice, no me crean, este es el Evangelio. Poniendo allí toda la autoridad en las Escrituras. No hay nada fuera de las Escrituras. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de las de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cómo una persona sabe que están hablando un Evangelio conforme a la verdad? O sea, dice, no andaban rectamente. Está hablando de Pedro y de Bernabé, que no andaban rectamente. ¿Cómo se sabe que Pedro y Bernabé no andaban rectamente? ¿Cuál es el medio para saberlo? ¿Cuál es la balanza? El Evangelio de Pablo en este caso. Se podía saber, porque ¿quién se lo dijo a Pedro y a Bernabé que ellos estaban en falta? Nadie. El que se lo dijo fue Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una revelación de lo alto, tenía el Evangelio, por gracia, por medio de la fe y no por obras. Ya eso no corría más. Ser judío, ser mitad cristiano y mitad judío. No. O sea que ellos creían que había que ser judío para ser salvos. Porque era todo un proceso que la iglesia estaba en cierne, se estaba formando la doctrina, por eso hicieron el Concilio de Jerusalén, para terminar de consolidar que los gentiles no tenían que cumplir la ley para ser salvos, solamente tenían que creer en aquel que cumplió la ley, o sea, Jesucristo. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pedro y Bernabé no andaban rectamente. O sea, dígale eso a un católico, se ofenden, o los apologistas católicos que se hacen llamar apologistas son un verdadero desastre lo que enseñan, ¿no? Es lo que enseña Roma, simplemente ellos repiten, nomás no se hacen cargo. Por eso los apologistas católicos dicen, no, lo dijo Irineo, lo dijo Tomás de Aquino, lo dijo Clemente, lo dijo aquel, lo dijo allá. Pero no, yo no lo dije, lo dijeron ellos. Ni siquiera se hacen cargo de lo que dicen. Si lo dicen porque lo creen. No, lo dijo aquel, dice. Pero lo están hablando de ellos, no, yo no. Arreglate con él. O hacen una mala interpretación, como hace el señor Alarcón, que hace una pésima interpretación, una pésima exégesis de un texto y dice, agárrensela con Cristo que dijo esto. Pero está todo mal interpretado. Y ellos dicen, agárrensela con Cristo. Si son gente que no tienen los cablecitos bien conectados. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿quién no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pedro y Bernabé y los demás. Entonces ellos fueron, como dice Pablo, allí en Corintios 3, que todos van a pasar por la regla
por la plomada, por el nivel de las Escrituras, como lo fue pasado Belsasar y fue hallado falto, como lo fue pasado Pedro y Bernabé y fueron hallados faltos. ¿Por medio de qué? Por medio de las Escrituras. En este caso Pablo estaba vivo. Entonces, dice, pero entonces hay una corrección, hay una tradición, hay algo oral. Claro, porque Pablo estaba vivo, pero el día que murió Pablo, ¿quién le iba a corregir a Pedro si no era Pablo? Entonces, ¿cómo puede ser corregida la doctrina? Por medio de los apóstoles. Lo dijo Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo diciendo que Cristo no ha venido en carne. O sea que ellos dicen que vino de María, no que ha venido del cielo en carne, encarnado. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. O sea, Pablo le dice a Timoteo, no vas a cometer el mismo error que cometió Pedro. Traza bien la palabra, le dice Pablo a su hijo Timoteo, su discípulo. Traza bien la palabra, porque vas a pasar la vergüenza de Pedro. Pedro era un hombre que pasó mucha vergüenza delante de Cristo, delante de una criada, delante de Pablo. Por eso Cristo lo llamó piedra. Los católicos creen que le dijo piedra porque era donde se iba a apoyar la iglesia. Ustedes saben la locura de los católicos, la ignorancia, pobre gente. Que le llamó, no, piedra porque a Pedro a Pedro usted lo podía ofender y Pedro seguía adelante. Él era una piedra, es como hablarle a una piedra. Usted a una piedra le dice Satanás y la piedra ni se mueve. La criada, todos se burlaron allí en el patio de Caifás de Pedro y Pedro, bueno, siguió adelante. Tuvo que predicar ante 3.000 personas arriesgando su vida y Pedro lo hizo. En el pórtico de Salomón Pedro lo hizo. Delante de Pablo lo reprendió delante de todo y Pedro estaba ahí. ¿Qué era Pedro? Una piedra. Usted reprende, usted agarra una piedra y empieza a exhortarle y a decirle de todo. Sos un judaizante, sos Satanás, vos estuviste con Jesús. Y la piedra no le va a contestar nada. Ese era Pedro, digamos, es una figura. No porque era donde Cristo iba a establecer su iglesia, porque la piedra, la roca, la piedra probada, preciosa, estable, es Cristo, no Pedro. Cristo le dijo piedra porque era una piedra realmente. Uno le podía decir de todo a Pedro que Pedro no se inmutaba. Usted no sé si ha conocido gente así. Gente que no se ofende por nada. Son como piedra, es como hablarle a una pared, que no se ofenden por nada. Ese era Pedro. Pero no porque era el salvador del mundo. Pedro era un apóstol y no hubo sucesores ni nada. Entonces, con esto ya concluimos. Y dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto ya sería para otro video. Voy a hacer un video sobre Pedro, cómo él judaizaba, cómo él hizo todo eso, que judaizaba, y tengo todas las palabras acá, pero ya sería otro video. Tardaría otra hora más hablando de Pedro, de cómo judaizaba. Pero el punto es que Pedro se encontró con el fuego. Por eso Pablo dice, por el fuego serán probadas las doctrinas. Por eso dice, mire cómo sobreedifica cada uno, porque el fuego la probará. Van a ser examinados. Es como un profesor, un académico, un maestro, un instructor agarra su alumnado, su grupo, su curso y le dice, presten atención porque van a tener un examen mañana o pasado o la semana que viene. El lunes tienen examen, estudien. Por eso Pablo le decía, mire cómo sobreedifica cada uno. O sea, estudien bien, hagan bien las cosas, porque el fuego la probará, el examen los probará. Y eso le pasó a Pedro. Fue a examen y fue hallado falto Pedro, y se comió la vergüenza de su vida, digamos, aunque ya Jesús le había dicho Satanás y pasó vergüenza con la criada, etc. Si nos ponemos a detener todas las veces que aún allí cuando Cristo resucitado lo llama allí con los pescadores,
Pedro sufrió, tengo ahí en mente hacer todas las veces que Pedro fue avergonzado. Allí también cuando fueron a buscar los peces. Nos identificamos mucho con Pedro en el sentido que era un hombre común y corriente, como nosotros, digamos, que se equivocaba millones de veces. Al punto que Pedro era una piedra. Seguía adelante. Esa es la virtud, la gran virtud que tenía, la capacidad de aprender Pedro. Y tenía esa humildad de reconocer a Pablo como un gran apóstol. Y dice que lo llamó allí en 2 de Pedro 3, 15 y 16, lo llamó nuestro amado hermano Pablo. Entonces era la grandeza de este hombre. Entonces fue avergonzado muchas veces, y muchas veces pasó por el fuego Pedro, pero ya estaba acostumbrado. Es como prenderle fuego a una piedra. Usted le manda fuego, y digamos, más bien se purifica, o se le salen las impurezas. Ese era Pedro. Y hasta el mismo Pedro tuvo que pasar por el fuego de la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo es como el fuego. Todos. Por eso Pablo dice que los hombres vamos a ser juzgados por su evangelio, o sea, por sus enseñanzas. Y más como predicadores de la palabra, tenemos que pasar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra. O sea, en privado estudia bien, porque en público vas a pasar vergüenza. Es lo que le pasó a Pedro y lo que le puede pasar a cualquiera. Estudiar bien las Escrituras, estudiar bien a Pablo, porque Pablo, la palabra de Pablo, que es palabra inspirada de Dios, es como el fuego. Y Pablo se enfrentó a Pedro, y para Pedro fue como un fuego, que lo purificó. Por supuesto que perfeccionó la doctrina allí Pedro. Pedro no dijo nada. Esa es la característica de Pedro, que Pedro no dice nada. Por eso mismo Jesús le llamó piedra, porque las piedras no contestan, las piedras no se rebelan, las piedras son piedras. No le dijo la roca eterna. Por el católico entienden todo mal. Entonces, con esto queremos terminar y decir que ya vamos a hablar del Pedro judaizante, el Pedro que quería judaizar, el Pedro que no la tenía clara, porque más adelante Pablo le dice ahí en ese discurso que dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo Pablo que Pedro tenía que tener esa misma postura y estar juntamente crucificado con Cristo y no dejarse llevar por los temores de los hombres y predicar un verdadero evangelio y no acomodarse a los hombres. Entonces, ¿quién era Pablo? Alguien que estaba crucificado juntamente con Cristo y ya no vivía él, sino que Cristo le había salvado y él estaba juntamente crucificado con Cristo. O sea, estaba dando lo máximo de él, Pablo, lo que tenía, su propia vida en servir a Dios. Entonces Pedro se enfrentó con un hombre así, se enfrentó con el fuego, se enfrentó con la palabra de Dios, la cual llevaba Pablo. Una vez que Pablo murió, chao, se terminó. No había más palabra de Dios, en el sentido de que al estar muerto el apóstol no le podía hablar más el apóstol, porque el apóstol estaba muerto. Si Pablo estaría muerto no lo podía reprender, pero mientras estaba vivo, ahí estaba la palabra de Dios, estaba la inspiración de Dios, estaba el fuego, estaba la purificación. Por eso Pablo pasó por esa purificación de doctrina. Cuando Pablo habla allí en Corintios 3, habla de una purificación de doctrina, no está hablando de ningún purgatorio que se inventan los católicos. Si hablan de purgatorio, Pedro pasó por ese purgatorio, o sea, por esa purga, pero que de doctrina, no de pecados, de doctrina. Hay una purga de doctrina, eso sí, una purificación de doctrina por medio del fuego, porque el fuego purifica. Entonces Pablo, al hablar, purificaba la doctrina del apóstol Pedro. O sea, Pedro pasó por el fuego y fue purificado, digamos, Pedro, por la misma palabra apostólica de Pablo. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que la balanza y lo que dice lo que está bien y lo que está mal, entresacando lo precioso de lo vil, quitando las escorias, la mugre que puede haber en una doctrina, es la palabra de Dios. El Señor Larcón dice: ¿quién decide que está bien y que está mal? Y los apóstoles, ¿quiénes van a ser? Hasta el mismísimo Pedro, que era un gigante, tuvo que ser purificado por la palabra del apóstol Pablo. ¿Quién decía que estaba bien o que estaba mal? ¿Quién decía que lo que estaba haciendo Pedro y Bernabé estaba bien o estaba mal?
el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía palabra de Dios, y esa palabra de Dios era como un fuego que purifica, era como un martillo que golpea la piedra, que desmenuza la piedra. Entonces, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Los apóstoles. Por eso el señor Alarcón y todos los católicos no quieren cesar la escritura, porque no quieren la balanza. Ellos quieren guiarse por un panadero loco que le dice que 3 panes son 1 kilo. Eso es todo. Ellos quieren seguir las locuras de un panadero loco, de un magisterio loco, que dice que 3 panes es 1 kilo. Así que lo dejamos por acá, que podamos entender que la balanza son las escrituras, que la balanza son los profetas, Cristo, los apóstoles, las escrituras. Como los apóstoles están muertos, Cristo está a la diestra del Padre, los profetas están muertos también, tenemos las escrituras como la balanza que rige lo que está bien y lo que está mal. Pablo dijo, mire cómo se sobreedifica cada uno, porque van a ser pasados por el fuego de la doctrina apostólica. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.